El olor a humedad y descomposición golpeó a María Dolores antes de que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. No era el hedor familiar de las calles, ese que había aprendido a ignorar durante 3 años, sino algo más denso, más antiguo, algo que parecía respirar. El cristal roto crujió bajo sus botas destrozadas cuando atravesó el marco de la ventana del sótano del Hospital Santa Cruz. El aire dentro era diferente, frío como tumba, pesado como agua estancada. Sus pulmones lo rechazaron en el primer intento, provocándole una tos seca que resonó en el vacío con eco metálico. Nadie entraba al Santa Cruz, ni siquiera los otros sin techo que disputaban cada rincón de la ciudad. Decían que el terremoto del 85 había dejado más que escombros, había dejado almas atrapadas, gritos congelados en las paredes agrietadas. María había escuchado las historias durante años, asentía cuando los viejos del parque hablaban de sombras que caminaban por los pasillos destripados, de llantos que brotaban de la nada a las 3 de la madrugada. Pero el hambre y el frío de febrero eran más reales que cualquier fantasma, y los fantasmas no podían lastimarla más de lo que ya estaba rota. Avanzó por el pasillo del sótano, palpando el muro de azulejos con dedos entumecidos. La linterna que había robado 2 semanas atrás iluminaba apenas 3 metros adelante, proyectando sombras que danzaban como ahogados. El suelo estaba cubierto de polvo gris, ceniza o concreto pulverizado, imposible saberlo, que se levantaba con cada paso y le irritaba la garganta. Sus pulmones silbaban. Necesitaba agua, comida, un lugar donde el viento de la noche no la convirtiera en hielo. El hospital abandonado ofrecía al menos eso. Paredes, un techo que probablemente aún resistía en los pisos superiores, distancia de las patrullas que la corrían cada madrugada de la Alameda Central. Un sonido la detuvo en seco. No fue el crujir del edificio asentándose, ese era constante, como respiración, sino algo más preciso, un roce, tela contra tela. María apagó la linterna por instinto, mordiéndose el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. La oscuridad la tragó completa. Contó hasta 10, escuchando su propio corazón desbocado contra las costillas. Nada. Silencio. Respiró despacio, intentando calmarse. «Estás paranoica», se dijo. 3 años en la calle te pudren el cerebro. Encendió la luz de nuevo. El haz amarillento iluminó un corredor lateral que no había visto antes, más estrecho, con puertas metálicas a ambos lados. Sobre una de ellas un letrero oxidado. Maternidad. Área restringida. Algo en su pecho se contrajo. Giró hacia otro lado instintivamente, pero sus piernas no obedecieron. Los pies avanzaron solos hacia ese corredor, como si una corriente invisible la arrastrara. El aire se volvió más frío con cada paso. Su aliento formaba nubes de vapor que desaparecían demasiado rápido. La primera puerta estaba entreabierta. María la empujó con la punta de la bota. El metal gimió, un quejido largo que le erizó cada vello del cuerpo. Adentro había camillas volcadas, sábanas amarillentas en montones, frascos de suero quebrados que formaban charcos de cristal. Y en la pared del fondo, garabateado con algo oscuro, ¿pintura? ¿Sangre seca? Una lista de nombres de mujer. Docenas. Guadalupe Sánchez, Rosa María Torres, Verónica Castillo, todos con fechas. Septiembre 1985, octubre 1985, noviembre 1985. Los meses después del terremoto. El frío ahora era insoportable. María temblaba violentamente, aunque no entendía por qué. La temperatura había bajado al menos 10 grados en segundos. Su respiración salía en jadeos cortos, visibles como humo. Y entonces lo escuchó. No un sonido, sino muchos a la vez. Susurros, docenas de voces superpuestas, un murmullo que venía de todas partes y de ninguna. No distinguía palabras, solo tonos, urgencia, súplica, rabia. Las voces se enroscaban entre sí como serpientes, creciendo en volumen hasta convertirse en un coro ensordecedor. María retrocedió, tropezando con una camilla. Cayó de espaldas. El golpe le sacó el aire de los pulmones. La linterna rodó hacia un rincón, iluminando el techo. Y ahí, suspendida en la oscuridad más allá del haz de luz, vio una figura. No, varias. Siluetas de mujer, delgadas como ramas secas, con vestidos blancos que flotaban sin viento. Sus rostros estaban ocultos por cabello negro y largo que colgaba como cortinas.
Pero María sintió sus ojos, todos esos ojos, clavándose en ella con la intensidad de cuchillos. Una de las figuras descendió. No caminó, sino que se deslizó, sus pies a centímetros del suelo. Se detuvo a 1 metro de María. El olor ahora era inconfundible, sangre vieja, leche agria, desinfectante de hospital. La figura extendió un brazo, piel traslúcida, donde se marcaban venas negras, y señaló la pared con los nombres. Su boca se abrió, imposiblemente ancha, y de ella brotó un sonido que no era humano, un gemido gutural que se mezcló con llanto de bebé. María gritó, se arrastró hacia atrás hasta chocar contra la pared opuesta. Sus manos buscaron algo, cualquier cosa. Encontraron un fragmento de tubería oxidada. Lo blandió sin pensar, como si el metal pudiera detener lo que fuera que avanzaba hacia ella. Pero las figuras no se acercaron más. Simplemente la observaban, oscilando levemente, sus cabezas ladeadas en ángulos antinaturales. Y entonces, todas a la vez, señalaron hacia otra puerta al fondo del cuarto. Una puerta que María no había visto antes, medio oculta tras un archivero caído. El coro de voces se hizo palabra, una sola, repetida una y otra vez, en un ritmo que sonaba como latido. ¡Bah! 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 El sudor le corría por la espalda pese al frío. María sintió algo quebrarse dentro de ella, el instinto de supervivencia que la había mantenido viva 3 años en las calles, gritándole que corriera. Pero sus piernas no respondían, y una parte de ella, una parte pequeña, enterrada bajo años de dolor, susurraba algo diferente. Ellas también sufrieron, ellas también fueron olvidadas, como ella, como el hijo que perdió cuando el edificio en Tlatelolco colapsó sobre su vida. ¿Por qué estaban aquí estas mujeres? ¿Qué buscaban de ella? Y más aterrador aún, ¿por qué no había huido todavía? Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te pondrá la piel de gallina hasta el último segundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿te quedarías en un lugar maldito si sintieras que los muertos tienen algo que decirte, algo que conecta con tu propio dolor? ¿O huirías sin mirar atrás? Porque lo que María está a punto de descubrir en ese sótano cambiará todo lo que creía saber sobre el abandono, la culpa y las deudas que arrastramos con los olvidados. Ahora sí, regresemos al hospital. La tubería cayó de sus manos con un estruendo metálico que reverberó en las paredes. María no recordaba haberse puesto de pie, pero ahí estaba, caminando hacia la puerta oculta. Sus piernas se movían solas, guiadas por algo más fuerte que el miedo, un reconocimiento visceral, como cuando ves tu reflejo después de años y apenas te reconoces. María empujó el archivero caído. El metal raspó contra el concreto con un chirrido que le taladró los oídos. Sus músculos protestaron, 3 años de hambre no dejaban fuerza para mover muebles, pero algo la impulsaba, la adrenalina quizás, o el presentimiento de que detrás de esa puerta había respuestas que llevaba años evitando. El archivero cedió finalmente, revelando una puerta de acero con pintura descascarada. La manija estaba helada al tacto, tan fría que le quemó la palma. María la giró, cerrada. Por supuesto. Miró alrededor buscando algo para forzarla, pero las figuras espectrales ya no estaban. El cuarto había recuperado su vacío muerto, solo escombros y olor a olvido. ¿Se las había imaginado? La desnutrición finalmente le había podrido el cerebro como a Toño, el viejo que gritaba a las palomas en la Alameda. No, el frío persistía, y el susurro también, más bajo ahora, pero constante. Un zumbido bajo su piel, como insectos caminando por las venas. Pateó la puerta. 1, 2, 3 veces. El dolor estalló en su tobillo. Las botas tenían la suela despegada, casi no ofrecían protección. Pero la puerta no cedió. Maldijo entre dientes, palabras que había aprendido en las calles, palabras que nunca habría usado en su otra vida. Retrocedió para tomar impulso cuando algo brilló en el suelo. Un manojo de llaves, oxidadas, colgando de una argolla metálica. No habían estado ahí hace 1 minuto. Estaba segura. Las tomó con dedos temblorosos. 5 llaves,
todas diferentes. Probó la primera. No entró. La segunda giró hasta la mitad y se atascó. La tercera encajó perfectamente. El mecanismo gruñó, reacio después de años de abandono, pero finalmente cedió con un chasquido que sonó demasiado fuerte en el silencio. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una escalera que descendía en espiral. Escalones de concreto cubiertos de moho verde fosforescente que emitía luz propia, apenas suficiente para ver. El aire que subía desde abajo era diferente, más pesado, cargado de humedad y algo más. Putrefacción mezclada con flores marchitas. María reconoció ese olor. Lo había olido en los velorios baratos, donde las familias pobres compraban gladiolos que se pudrían antes de que el cuerpo estuviera frío. No quería bajar. Cada instinto gritaba que corriera, pero sus pies ya estaban en el primer escalón, y después en el segundo. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco que la hizo brincar. Giró para abrirla de nuevo, pero la manija había desaparecido. Solo metal liso, sin agarre. Estaba atrapada. El pánico trepó por su garganta como bilis. Golpeó la puerta con los puños, gritando, aunque sabía que nadie la escucharía. El hospital llevaba años abandonado. Podía morir aquí y su cuerpo se pudriría sin que nadie lo supiera. Como tantos otros. Como ella misma había estado muriendo, lentamente, cada noche bajo los puentes. Entonces respiró. 1, 2, 3 veces. Profundo. La técnica que le enseñó el trabajador social antes de que todo se derrumbara. El miedo te paraliza solo si lo dejas, le había dicho. Respira y decide. ¿Te rindes o sigues? Siguió bajando. La escalera terminaba en un corredor estrecho con luces fluorescentes parpadeantes. ¿Luces? ¿En un hospital abandonado? María parpadeó, confundida. El moho fosforescente había desaparecido. Esto era electricidad real, zumbando sobre su cabeza en tubos cubiertos de polvo. ¿Cómo era posible? El corredor tenía puertas a ambos lados, todas cerradas excepto una al final. De ahí provenía una luz más cálida, amarillenta, y voces. No susurros espectrales, sino conversación humana. María avanzó despacio, pegada a la pared, conteniendo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Se asomó por la puerta entreabierta. Era un cuarto pequeño, casi una oficina. Archiveros metálicos forraban las paredes, carpetas desbordándose de cajones abiertos. En el centro había un escritorio con una lámpara de mesa encendida, y sentada tras el escritorio, escribiendo en un cuaderno enorme. Estaba una mujer. No era un fantasma. Era sólida, real, con carne y hueso. Tendría unos 60 años, cabello gris recogido en un chongo apretado, lentes de lectura colgando de una cadena sobre su suéter de lana gris. Escribía con concentración absoluta, la pluma rascando el papel con ritmo constante. María retrocedió, pero su bota golpeó algo, una lata de sopa vacía, que rodó con estruendo metálico. La mujer alzó la vista de inmediato. Sus ojos, grises como su cabello, se clavaron en María con precisión quirúrgica. «Llegas tarde», dijo simplemente, sin asombro, como si hubiera estado esperándola. «Pensé que vendrías hace una hora». María no supo qué responder. Su boca se abrió, pero no salió sonido. La mujer suspiró, dejó la pluma y se quitó los lentes. «Entra pues, no te quedes ahí como espantapájaros». Gesticuló hacia una silla plegable frente al escritorio. «Y cierra la puerta. El frío se mete». ¿Quién es usted?». María finalmente encontró su voz, ronca por la falta de uso. Hacía semanas que no hablaba con nadie más allá de monosílabos. «Lupita Hernández». La mujer abrió un cajón y sacó una botella de agua y una bolsa de pan dulce. «Siéntate, te ves a punto de desmayarte». María no se movió. Sus pies querían obedecer, el agua, el pan, Dios, tenía tanta hambre, pero su cerebro lanzaba alarmas. Esto no tenía sentido. ¿Qué hacía una mujer viviendo en el sótano de un hospital embrujado? Lupita bufó, impaciente. «Mira, niña, si quisiera hacerte daño ya estarías muerta. Las ciguateteo te dejaron pasar, ¿no?
Eso significa que tienes algo que ellas reconocen. Empujó el agua y el pan hacia el borde del escritorio. Ahora siéntate, antes de que te caigas. El nombre golpeó a María como bofetada. Ciguateteo. Lo había escuchado antes, en las historias de su abuela. Mujeres muertas en parto, convertidas en espíritus vengadores que robaban niños y enloquecían hombres. Leyenda azteca, superstición vieja. Pero había visto las figuras, había sentido el frío antinatural. Se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban cuando alcanzó la botella. La destapó y bebió con desesperación animal, agua derramándose por su barbilla. Estaba tibia y sabía a plástico, pero era lo más delicioso que había probado en semanas. Despacio, advirtió Lupita, o la vomitarás. María se obligó a parar, jadeando. Tomó una concha del pan dulce. La azúcar rosada se desmoronó en sus dedos. La mordió. Casi lloró. Gracias, murmuró entre bocados. Lupita asintió, estudiándola con esa mirada gris que parecía ver demasiado. Se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. ¿Cuánto tiempo llevas en las calles? 3 años. La respuesta salió automática. ¿Y antes? María masticó lento, dándose tiempo para decidir cuánto revelar. Pero había algo en la presencia tranquila de Lupita, en la forma en que esperaba sin presionar, que aflojó algo dentro de ella. Antes trabajaba en una fábrica textil, Tlatelolco. Tenía un departamento, un hijo. Su voz se quebró en la última palabra. Tenía una vida. El terremoto, dijo Lupita, no era pregunta. María asintió, incapaz de hablar. La imagen la golpeó con fuerza brutal. El edificio colapsando, el polvo, los gritos. Buscando entre los escombros con manos sangrantes, gritando el nombre de su hijo hasta quedar afónica. El pequeño cuerpo que nunca encontraron. Él te llevó el juguete, ¿verdad? Continuó Lupita suavemente. Por eso estaba en casa cuando tembló. ¿Cómo lo sabía? María la miró, las lágrimas empañando su visión. Le había prometido que le compraría el carrito de Rayo McQueen. Su voz era apenas un susurro. Pero no tenía dinero, así que le dije que lo dejara en casa, que lo recogería después del trabajo. Si hubiera estado conmigo, si hubiera... No sigas por ese camino, niña. Lupita se inclinó hacia adelante, su voz firme. La culpa no devuelve a los muertos, solo te entierra con ellos. María cerró los ojos. No quería recordar, pero la memoria la jaló como corriente. Septiembre de 1985. Diego tenía 4 años recién cumplidos. Pelo negro alborotado que nunca se quedaba peinado. Risa que llenaba el departamento diminuto. Ese jueves por la mañana, María se retrasaba para el trabajo. La supervisora la había amenazado con descuentos si llegaba tarde otra vez. «Mami, ¿hoy me compras el carrito?» Diego jaloneó su falda, los ojos enormes y oscuros llenos de esperanza. «No tengo dinero, mi amor. La quincena viene hasta el viernes». María se agachó para besarlo, pero él se apartó, el labio inferior temblando. «Pero lo prometiste». «Y lo voy a cumplir». Ella sostuvo su carita con ambas manos. «Pero hoy no. Mañana, ¿sí? Mañana sin falta». Diego cruzó los bracitos, terco. Había sacado ese carácter de ella. Todos lo decían. «Entonces me quedo con el carrito viejo aquí, así no se pierde». «Bueno». María revisó su reloj, ya iba tarde. «Déjalo en tu cuarto y pórtate bien con la vecina, ¿eh?» Lo besó en la frente. Olía a champú de manzana y leche tibia. Sabor a inocencia. Esa fue la última vez que lo tocó. Cuando el terremoto sacudió a la fábrica a las 7:19 de la mañana, María supo. No sabía cómo, pero lo supo. Corrió. Dios, ¿cómo corrió? Las calles eran caos, gente gritando, edificios desmoronándose como castillos de arena. Llegó a Tlatelolco y su mundo terminó. El edificio donde vivían era una montaña de concreto y varilla retorcida, humo y polvo levantándose como hongos atómicos. María gritó su nombre, hasta que la voz se le hizo sangre. Escarbó entre los escombros junto a otros desesperados. Sus manos se llenaron de cortes, uñas rotas, sangre mezclándose con cemento. Nunca encontró su cuerpo, solo el carrito de juguete, aplastado bajo una viga, una rueda todavía girando. Escena 4. Decisión crucial se aproxima.
¿Cómo sabe todo eso? María abrió los ojos, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lupita suspiró. Se levantó despacio, con la rigidez de quien carga años y dolor en las articulaciones. Caminó hacia uno de los archiveros y extrajo una carpeta amarillenta. Porque yo también perdí algo aquí. Dejó caer la carpeta sobre el escritorio. Fotos viejas se desparramaron, mujeres embarazadas en camillas, enfermeras con cofias blancas, médicos posando orgullosos. Trabajé en este hospital 30 años. Era enfermera jefa de maternidad. María tomó una foto. La fecha en el reverso, 1983. Después del terremoto, continuó Lupita, su voz endureciéndose, este lugar se convirtió en algo peor que escombros, se convirtió en tumba. Señaló otra carpeta, expedientes, docenas de mujeres que vinieron aquí muriendo después del 19 de septiembre. Pobres, la mayoría, sin seguro, sin familia que las buscara. El hospital estaba dañado, sin luz, sin agua limpia. Pero el director ordenó que siguiéramos recibiendo partos. No podemos cerrar, decía. La gente nos necesita. ¿Qué pasó? María escuchó la oscuridad bajo las palabras. Negligencia. Lupita escupió la palabra como veneno. Infecciones, hemorragias no tratadas, bebés muertos por falta de incubadoras. Y cuando las mujeres morían, las enterraban en registros falsos. Complicaciones naturales, escribían. Nadie investigó, nadie pidió cuentas. Su mano golpeó el escritorio. 53 mujeres murieron aquí entre septiembre y diciembre del 85. 53. Y el mundo siguió girando como si no hubieran existido. El frío regresó. María lo sintió arrastrándose por el cuarto, envolviendo sus tobillos como agua helada. Las luces parpadearon. Las ciguateteo, susurró. Son ellas. Exacto. Lupita se sentó de nuevo, cansada. Sus espíritus quedaron atrapados. Dolor sin resolver, rabia sin voz. Por años han rondado este hospital, pero tú eres la primera que ha llegado hasta aquí. ¿Por qué yo? Porque ellas reconocen tu pérdida, tu hijo, tu dolor. Lupita la miró directo a los ojos. Y porque creo que viniste aquí por algo más que refugio, ¿verdad? María no respondió, pero en su pecho algo se agitó. Una verdad que había estado enterrando bajo 3 años de supervivencia. La razón por la que nunca se había alejado de esta zona de la ciudad, por la que siempre volvía al centro, cerca del hospital, cerca de los escombros. Estaba buscando a su hijo, siempre lo había estado. Un grito resonó desde arriba, agudo, inhumano, lleno de sufrimiento. Las luces murieron completamente, dejándolas en oscuridad. Solo la lámpara del escritorio permaneció encendida, su luz temblando como vela a punto de apagarse. «Ya comenzaron», murmuró Lupita, sin rastro de miedo en su voz. «Cada noche a la misma hora, 3 de la madrugada, la hora en que más mujeres murieron». ¿Comenzaron qué? La voz de María salió más aguda de lo que pretendía. A recordar. Lupita se puso de pie, tomando la lámpara. Y a exigir. Ven, necesito mostrarte algo antes de que se pongan peor. ¿Peor? María retrocedió. ¿Pueden ponerse peor que aparecer como demonios flotantes? Lupita la miró con algo parecido a lástima. Niña, todavía no has visto nada. Esas figuras que viste arriba eran su forma amable, su forma de invitarte. Cuando se enojan de verdad, dejó la frase sin terminar, pero su expresión lo dijo todo. Otro grito, más cerca, y luego pasos. Docenas de pasos descalzos golpeando el concreto, acercándose a la escalera que María había bajado. El sonido era rítmico, sincronizado, como marcha de ejército invisible. María miró la puerta del cuarto. No había cerrojo, nada que pudiera detenerlas si decidían entrar. ¿Qué quieren de mí? Su voz tembló. No soy médico, no trabajé aquí, yo no las maté. No. Lupita caminó hacia ella, su presencia extrañamente calmada en medio del caos.
Te llevaré al archivo principal. Ahí están todos los nombres, todas las historias. Si quieres salir de aquí algún día, vas a tener que escucharlas, todas. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. El pomo comenzó a girar lentamente, aunque nadie lo tocaba. El metal crujió bajo presión invisible. María tomó la mano de Lupita. Estaba fría como mármol. ¿Y si me niego? La vieja enfermera apretó su mano con fuerza sorprendente. Entonces, te quedarás aquí, para siempre, como yo. La puerta se abrió de golpe. El corredor detrás estaba lleno de figuras blancas, sus rostros ocultos, sus manos extendidas. El coro de voces estalló de nuevo, pero ahora María distinguía palabras entre el caos. Nuestros nombres, digan nuestros nombres, recuérdenlos, recuérdenos, no nos olviden, no nos olviden, no nos olviden. Lupita jaló a María hacia una puerta lateral que no había visto antes. La abrió y empujó a María adentro justo cuando las ciguateteo entraban al cuarto como avalancha de nieve fantasmal. La puerta se cerró y todo quedó en silencio absoluto. María jadeaba, su corazón un tambor de guerra en su pecho. Estaban en otro corredor, sin luz eléctrica, solo más de ese moho fosforescente. El resplandor verde daba a todo aspecto submarino, como si caminaran por el fondo del océano. ¿Qué eres tú? María se apartó de Lupita. No eres solo una enfermera. Nadie podría vivir aquí, con esas cosas. Lupita bajó la lámpara. En la luz verde, su rostro parecía más viejo, más cansado, transparente en los bordes. Tienes razón. Su sonrisa era triste. Llevo muerta 30 años, niña. Morí el 19 de septiembre de 1985, aplastada bajo el techo de maternidad cuando traté de sacar a las últimas pacientes. Extendió su mano. María podía ver el muro a través de ella ahora. Pero no me convertí en ciguateteo porque no morí en parto. Solo quedé atrapada, igual que ellas, tratando de terminar mi trabajo. El mundo se inclinó bajo los pies de María. Había estado hablando con un fantasma. Había comido pan y bebido agua ofrecidos por un fantasma. ¿Significaba eso que no estás muerta?, aclaró Lupita, leyendo su expresión. Todavía. Pero si no me ayudas, si no ayudas a la ciguateteo a encontrar paz, ninguna de nosotras saldrá jamás de aquí. Y tú te quedarás atrapada como yo, vagando por estos pasillos hasta que el hospital se convierta en polvo. ¿Por qué no lo haces tú? María retrocedió más. ¿Por qué necesitas a alguien vivo? Porque los muertos no pueden cambiar el mundo de los vivos. Lupita señaló hacia adelante donde el corredor terminaba en una puerta doble de madera. Ahí están los archivos, 53 expedientes completos, prueba de la negligencia, de los crímenes. Durante 30 años he tratado de hacer que alguien los vea, que alguien cuente sus historias. Pero nadie entra aquí, nadie excepto tú. Se acercó, su forma parpadeando como imagen en televisor viejo. Ellas te dejaron entrar por una razón, María Dolores, porque tú también perdiste un hijo. Porque tú también sabes lo que es ser invisible para el mundo. Las lágrimas volvieron, ardiendo en los ojos de María. Era verdad, los últimos 3 años había sido un fantasma viviente. Gente caminando a su lado sin verla, sin reconocer su humanidad. Solo otra indigente más, otro problema que ignorar. ¿Qué eres tú? María retrocedió más. ¿Por qué necesitas a alguien vivo? Porque los muertos no pueden cambiar el mundo de los vivos. Lupita señaló hacia adelante, donde el corredor terminaba en una puerta doble de madera. Ahí están los archivos, 53 expedientes completos, prueba de la negligencia, de los crímenes. Durante 30 años he tratado de hacer que alguien los vea, que alguien cuente sus historias, pero nadie entra aquí, nadie excepto tú. Se acercó, su forma parpadeando como imagen en televisor viejo. Ellas te dejaron entrar por una razón, María Dolores, porque tú también perdiste un hijo, porque tú también sabes lo que es ser invisible para el mundo. Las lágrimas volvieron, ardiendo en los ojos de María. Era verdad,
Los últimos 3 años había sido un fantasma viviente. Gente caminando a su lado sin verla, sin reconocer su humanidad, solo otra indigente más, otro problema que ignorar. «Si leo los archivos», dijo lentamente, «¿me dejarán ir? Si les das voz», corrigió Lupita, «si prometes contar sus historias, hacer que el mundo sepa lo que pasó aquí, entonces sí, encontrarán paz y yo también podré descansar finalmente». Los pasos regresaron, más fuertes, más rápidos. El coro crecía en volumen, sacudiendo las paredes. Polvo cayó del techo. María miró la puerta de madera, luego a Lupita, luego sus propias manos, sucias, cortadas, manos que no habían servido para nada en 3 años excepto sobrevivir un día más. Quizá era hora de que sirvieran para algo más. «Está bien», susurró, «les daré voz». Lupita sonrió, y por un momento, bajo la luz verde espectral, María vio a la mujer joven que había sido, fuerte, compasiva, luchadora. «Entonces vamos», la enfermera fantasma empujó las puertas. «Tenemos 53 mujeres esperando que alguien finalmente las escuche». Las puertas se abrieron, y lo que María vio del otro lado hizo que su resolución temblara como llama en vendaval. El cuarto era imposible, no por su tamaño, era apenas más grande que un closet, sino por lo que contenía. Las paredes estaban forradas de archiveros desde el suelo hasta el techo, cada cajón etiquetado con fechas. Pero no eran los archiveros lo que congeló la sangre de María, eran las fotografías. Cientos de ellas, clavadas con tachuelas en cada superficie disponible, rostros de mujeres, algunas sonriendo, otras serias, muchas con expresión de dolor capturado en blanco y negro borroso, todas embarazadas, todas muertas. Sus nombres escritos debajo en tinta desvanecida: Rosa María Torres, 23 años, Guadalupe Sánchez, 19 años, Verónica Castillo, 31 años. La lista seguía y seguía, un mausoleo de papel y recuerdos olvidados. María sintió sus rodillas debilitarse. Se apoyó contra el marco de la puerta, respirando superficialmente. El aire aquí era diferente, pesado de tristeza concentrada, como si el cuarto mismo llorara. «No puedo», susurró, «es demasiado». Lupita entró al cuarto, su forma fantasmal más sólida aquí, como si este lugar le diera fuerza. Tocó una fotografía con ternura. «Esta es Guadalupe. Tenía 19 años, primer embarazo». Su voz se quebró. Vino sola, asustada. Le prometí que estaría bien, que yo cuidaría de ella. Pero después del terremoto, el quirófano no tenía luz. Operamos con linternas. No vimos la hemorragia a tiempo. María la observó. Por primera vez vio a Lupita no como guía o guardiana, sino como lo que realmente era, alguien tan rota como ella. «No fue tu culpa», dijo María suavemente. «¿No?». Lupita se volvió hacia ella, los ojos brillando con lágrimas espectrales. «Yo estuve ahí, yo sostuve las tijeras, corté el cordón, yo vi cómo se desangraba y no pude hacer nada». Se derrumbó en una silla vieja, el fantasma de una mujer cargando el fantasma de la culpa. 30 años diciéndome que hice lo que pude, pero cada noche las escucho gritar, cada noche revivo cada muerte. María se acercó lentamente. Se arrodilló frente a Lupita, sin saber si podía tocar a un fantasma, pero intentándolo de todos modos. Su mano atravesó el hombro de Lupita, pero la intención estaba ahí. «Yo tampoco pude salvar a mi hijo», admitió, su voz apenas un hilo. «Lo dejé en casa, le dije que esperara. Si lo hubiera llevado conmigo, si hubiera faltado al trabajo ese día, si...». Las palabras se ahogaron en sollozos. Por primera vez en 3 años, María lloró. No el llanto silencioso de las noches en las calles, sino algo más profundo, visceral. Un grito que había estado conteniendo desde que encontró el carrito aplastado entre los escombros. Su cuerpo se sacudió con espasmos, años de dolor vomitándose de golpe. Lupita no dijo nada, solo se quedó ahí, su presencia fantasmal un consuelo extraño. Y en el silencio del cuarto, rodeadas de muertos, 2 mujeres, una viva,
una no, compartieron el peso de la culpa que las había estado ahogando. Finalmente, María se limpió la cara con la manga sucia de su chamarra. «¿Cómo se sigue?», preguntó. «¿Cómo sigues después de perder todo?». Lupita señaló las fotografías. «Les das un propósito. Haces que su muerte signifique algo». Se levantó, caminando hacia un archivero específico. «Por eso necesito tu ayuda, niña. Yo no puedo salir de aquí, pero tú sí, y ellas necesitan que alguien las recuerde en el mundo de los vivos». Lupita abrió el cajón superior y extrajo una carpeta gruesa, diferente a las otras. Esta tenía el sello oficial del hospital estampado en rojo. «Antes de que leas los expedientes de las mujeres», dijo, su voz endureciéndose, «necesitas conocer al hombre que las mató». Dejó caer la carpeta sobre una mesa plegable. Documentos se desparramaron, memorandos internos, órdenes médicas, reportes financieros, y en el centro una fotografía de identificación oficial. Un hombre de unos 50 años, cabello engominado hacia atrás, bigote fino, sonrisa de político. La placa bajo la foto decía, «Dr. Ernesto Villalobos Montes, director general». «El búho», dijo Lupita con desprecio, «así le decíamos, por los lentes gruesos que usaba y porque era nocturno, siempre merodeando los pasillos cuando creía que nadie lo veía». María tomó la foto. Algo en esos ojos pequeños y fríos detrás de los lentes le erizó la piel. ¿Él ordenó que siguieran operando después del terremoto? Peor. Lupita sacó un memorando fechado el 20 de septiembre de 1985. «Mira, debido a la saturación de hospitales funcionales, Santa Cruz continuará recibiendo casos de emergencia obstétrica. Priorizar casos que puedan pagar. Pacientes de bajos recursos, atención básica únicamente». María leyó el documento 2 veces, sin poder creer las palabras. Su estómago se revolvió. «Atención básica, ¿en un hospital sin luz ni agua limpia?». Exacto. Lupita sacó más papeles. Villalobos sabía que el hospital estaba condenado. Los ingenieros recomendaron evacuación inmediata, pero él vio oportunidad. Golpeó otro documento. Cobró a las familias que podían pagar por tratamiento de emergencia prioritario, cientos de miles de pesos. Y a las pobres, las que llegaban solas, sin familia, su voz se volvió hielo. Esas las usó como práctica para los residentes, cirugías experimentales, técnicas nuevas sin anestesia adecuada. El horror trepó por la garganta de María como araña venenosa. ¿Eso es legal? En papel sí. Consentimiento implícito en situación de emergencia, lo llamaban. Lupita prácticamente escupió las palabras. Pero esas mujeres no sabían. Les decían que estaban recibiendo el mejor cuidado. Guadalupe, la chica de 19, su voz se quebró de nuevo. Le hicieron cesárea sin anestesia completa. Sentía todo. Sus gritos, Dios, sus gritos llenaron todo el piso. María sintió bilis subiendo. Se apartó de la mesa respirando profundo para no vomitar. ¿Dónde está él ahora, Villalobos? Muerto. La respuesta vino de otra voz, grave, masculina, arrastrando cada sílaba. Ambas se voltearon. En la puerta estaba una figura que María no había visto antes. No era un ciguateteo. Era un hombre, o el fantasma de uno. Vestía bata blanca manchada de sangre seca, lentes gruesos reflejando la luz fosforescente. El búho. Sonreía. «Lupita, Lupita, siempre tan dramática», dijo, entrando al cuarto con pasos lentos, medidos. Las usó como práctica. ¿Qué forma más cruda de describirlo? Yo diría que les di la oportunidad de contribuir al avance de la medicina mexicana. Lupita se interpuso entre él y María, aunque ambas sabían que un fantasma no podía detener a otro. «Vete, Ernesto, no tienes poder aquí». «¿No?». Se quitó los lentes limpiándolos con un pañuelo que sacó del bolsillo de la bata. «Creo que te equivocas. Este era mi hospital, mi reino. Yo decidía quién vivía y quién moría». Sus ojos se clavaron en María. «Y ahora tenemos una invitada. ¿Cómo te llamas, querida?». María no respondió. Algo en su voz, suave, casi amable, era más aterrador que los gritos del ciguateteo. «No le hables, siseo Lupita.
Pero Villalobos se rió, un sonido como cristal quebrándose. ¿Sabes qué es lo irónico, Lupita? Tú sigues aquí, torturándote, cuando yo... Se acercó a las fotografías tocando rostros con falsa ternura. Yo no siento remordimiento, ni uno. Hice lo que tenía que hacer para mantener este hospital funcionando. Salvé vidas. ¡Mataste 53 mujeres! El grito de Lupita hizo temblar las paredes. 53 de miles. Se encogió de hombros. Porcentaje aceptable de pérdidas. Cualquier cirujano te lo diría. Miró a María directamente. ¿Tú qué opinas, querida? Si tuvieras que elegir entre salvar 10 vidas y perder una, ¿qué harías? No es lo mismo. María encontró su voz, aunque temblaba. Tú las trataste como animales, como objetos desechables. La sonrisa de Villalobos se ensanchó. Ah, tienes fuego, me gusta. Caminó más cerca. María pudo oler su presencia fantasmal, formaldehído y carne podrida. Pero dime, ¿qué diferencia hay entre lo que yo hice y lo que hace la sociedad cada día? ¿Cuántas personas pasan junto a ti en la calle sin verte? ¿Cuántos te trataron como basura estos últimos 3 años? El golpe fue certero. María retrocedió como si la hubiera abofeteado. Eso es diferente. ¿Lo es? Villalobos rió de nuevo. Todos somos invisibles, querida. Yo solo aceleré lo inevitable. Se volvió hacia Lupita. Y tú sabes que tengo razón. Por eso todavía estás aquí. Porque en el fondo sabes que salvamos más de los que perdimos. Sal de aquí, ahora. Lupita avanzó, su forma parpadeando con rabia. Oh, me voy. Solo vine a advertir a nuestra invitada. Villalobos se puso los lentes de nuevo, ajustándolos con precisión quirúrgica. Si decides leer esos expedientes, querida María, si decides darles voz a esas mujeres, prepárate para lo que eso significa. Porque abrir esas heridas no solo las liberará a ellas, señaló a su alrededor, liberará todo el dolor atrapado en este hospital, y no estoy seguro de que tu mente frágil pueda soportarlo. Desapareció. Literalmente se desvaneció como humo. El silencio que dejó era pesado, tóxico. María se dejó caer en la silla, temblando. Sus manos no querían detenerse. Lupita se materializó más sólidamente, sentándose frente a ella con expresión de disculpa. Lo siento. No pensé que él aparecería. Normalmente se queda en los pisos superiores. ¿Por qué está aquí? María se frotó los brazos, tratando de generar calor. Si era tan malo, ¿no debería estar, no sé, en el infierno o algo así? Lupita bufó, un sonido casi divertido. El castigo de Villalobos es quedarse aquí, rodeado de los fantasmas de sus víctimas, escuchando sus gritos cada noche. Es su propio infierno. Abrió el cajón de abajo del escritorio y sacó 2 vasos viejos y una botella de mezcal. Pero no hablemos de él. Necesitamos un descanso. Sirvió 2 vasos, empujó uno hacia María. ¿Los fantasmas pueden beber?, preguntó María, genuinamente curiosa. No, pero el gesto ayuda. Lupita alzó su vaso. ¿A tu hijo? ¿Cómo se llamaba? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en 3 años. Nadie se había interesado lo suficiente. Diego. El nombre salió con ternura, dolor y amor mezclados. Diego Alejandro. Por Diego. Lupita brindó. María alzó su vaso, el mezcal temblando con el movimiento de su mano. Bebió. El líquido quemó su garganta, calentando su pecho. Era barato, áspero, perfecto. Cuéntame de él, pidió Lupita, reclinándose. Y María lo hizo. Por primera vez en 3 años habló. Habló de cómo Diego había nacido en primavera, durante una tormenta eléctrica que apagó las luces del hospital. De cómo lloraba cada vez que ella cantaba, como si su voz fuera dolorosa pero no podía dejar de escucharla. De su obsesión con los carritos de juguete, cómo los alineaba en orden perfecto antes de dormir. De su risa, esa risa explosiva que surgía cuando menos lo esperabas. Lupita escuchó sin interrumpir, asintiendo a veces, sonriendo otras. «Suena maravilloso», dijo finalmente. «Un niño lleno de luz». Lo era. María terminó su vaso. Y yo lo apagué. Lo dejé solo. No. Lupita se inclinó hacia adelante, su voz firme. El terremoto lo apagó. La tierra, el destino.
Dios, lo que quieras llamarle, pero no tú. María quiso creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? ¿Tú tuviste hijos?, preguntó, cambiando el tema antes de llorar de nuevo. Lupita negó con la cabeza. No, nunca encontré el tiempo. Siempre estaba trabajando, siempre había otra paciente. Pensé que tendría tiempo después. Sonrió con tristeza. Pero después nunca llega, ¿verdad? No, María concordó. No llega. Se quedaron en silencio, compartiendo el peso de oportunidades perdidas. Afuera del cuarto, los pasos de la ciguateteo continuaban su marcha incansable. Pero aquí, en este espacio pequeño, había algo parecido a paz. Lupita finalmente rompió el silencio. Necesito que entiendas algo antes de seguir. Su expresión se volvió seria. Si lees estos expedientes, si les das voz a estas mujeres, hay consecuencias. María se enderezó, alerta. ¿Qué tipo de consecuencias? El ritual para liberarlas requiere que alguien vivo lea cada nombre, cada historia, en voz alta, en el lugar donde murieron, en el piso de maternidad, donde sus espíritus están más fuertes. Y cuando lo hagas, cuando abras esa puerta de dolor, todas ellas se manifestarán completamente. Lupita la miró directamente, no como las sombras que viste arriba, como eran cuando murieron, con sus heridas, su agonía, su rabia. 53 mujeres experimentando su muerte simultáneamente. Y tú estarás en el centro. El miedo trepó por la columna de María como insecto. ¿Me harán daño? No lo sé. La honestidad de Lupita era peor que una mentira. En teoría, si completas el ritual, encontrarán paz. Pero si te detienes, si el miedo te vence a la mitad, podrían arrastrarte con ellas, atraparte aquí para siempre. María se levantó, caminando hacia las fotografías. 53 rostros la observaban, 53 mujeres que habían tenido vidas, sueños, familias, 53 mujeres que habían sido olvidadas. ¿Por qué yo?, preguntó sin voltear. ¿Por qué no alguien más fuerte, con más que perder? Precisamente por eso. Lupita se acercó, su presencia fría pero reconfortante. Porque no tienes nada que perder, porque sabes lo que es ser invisible, porque tu corazón está lo suficientemente roto como para entender el de ellas. María tocó una fotografía. Rosa María Torres, 23 años, sonrisa tímida, ojos esperanzados. Si no lo hago, ¿qué pasa? Seguirán atrapadas. Yo seguiré atrapada. ¿Y tú? Lupita suspiró. Tú podrás irte, volver a las calles, seguir sobreviviendo día a día hasta que un día tu cuerpo simplemente se rinda. La verdad golpeó como puño en el estómago. María sabía que tenía razón. Había estado muriendo lentamente durante 3 años. ¿Cuánto más podía durar? ¿Otro invierno? ¿2? Eventualmente, el frío o el hambre o la violencia la alcanzarían. ¿Y si lo hago? Su voz era apenas un susurro. ¿Si sobrevivo al ritual? Entonces tendrás un propósito, una historia que contar. 53 razones para seguir viviendo. Lupita puso su mano fantasmal sobre el hombro de María. Esta vez sintió algo. No calor, pero tampoco vacío. Presencia. Y quizás, solo quizás, también encuentres paz para tu propio dolor. María cerró los ojos. En su mente vio a Diego, su sonrisa, su risa, el carrito aplastado. 3 años de dolor sin propósito. 3 años de existir sin vivir. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Tienes hasta el amanecer. Lupita señaló un reloj antiguo en la pared que María no había notado. Las manecillas marcaban las 3:47 a.m. Cuando salga el sol, o te comprometes al ritual o te dejo salir. Pero si sales, nunca podrás volver a entrar. ¿Y ellas? Seguirán gritando en la oscuridad, como han gritado durante 30 años. El edificio se sacudió. No fue terremoto, sino algo más localizado, como si algo masivo hubiera golpeado el piso superior. El polvo cayó del techo en cascada. Las fotografías temblaron en las paredes. ¿Qué fue eso? María se aferró a la mesa. Lupita palideció, si un fantasma podía palidecer más. No, no ahora, es demasiado pronto. Otro golpe, más fuerte. El edificio gimió como animal herido. Una grieta apareció en el techo, serpenteando como rayo. ¿Qué está pasando?, gritó María.
Las ciguateteo. Lupita corrió hacia la puerta. Están perdiendo paciencia. Sintieron tu duda, tu miedo. Creen que vas a rechazarlas de nuevo. Pero no he decidido todavía. No importa, han esperado 30 años. Lupita la jaló del brazo. Necesitamos salir de aquí. Ya. Salieron al corredor. El moho fosforescente parpadeaba violentamente, como luces de discoteca enfermiza. Y al final del pasillo, descendiendo de las escaleras en masa, venían las ciguateteo. Pero estas eran diferentes, más sólidas, más reales. María podía ver sus rostros ahora. Ojos vacíos, bocas abiertas en gritos permanentes, vientres hinchados o desgarrados, sangre, tanta sangre, empapando sus vestidos blancos. Avanzaban lentamente, inexorablemente, como marea de pesadilla. «Corre», ordenó Lupita. María corrió, siguió a Lupita por el corredor, doblando esquinas, atravesando puertas que se abrían mágicamente. Detrás de ellas, el coro de la ciguateteo crecía. «Decidan, decidan, decidan, o se quedan con nosotras, para siempre, para siempre». Llegaron a una puerta de acero. Lupita la abrió de golpe y empujó a María adentro. Era un cuarto pequeño, vacío excepto por una silla y una mesa. Sobre la mesa había un solo expediente. «Léelo». Lupita cerró la puerta. Del otro lado, los golpes comenzaron. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. María tomó el expediente con manos temblorosas. Lo abrió. Era su propio archivo médico, del parto de Diego, 1981. Y en la última página, una nota escrita a mano por el doctor Ernesto Villalobos. Paciente de bajos recursos, complicaciones menores no tratadas, procedimiento exitoso a pesar de negligencia. Excelente caso de estudio. El mundo se detuvo. Ella también había sido una de sus víctimas. Las letras bailaban frente a los ojos de María. Leía y releía la nota. Las palabras no cambiaban. Complicaciones menores no tratadas. Complicaciones menores. Diego había nacido llorando, débil, tan débil. La enfermera lo había llevado rápido, diciendo que era rutinario. María había sangrado mucho, demasiado. Se había desmayado. Cuando despertó, horas después, le dijeron que todo estaba bien, normal. Algunas mujeres sangran más, había dicho el médico con indiferencia, pero no había sido normal. Villalobos la había dejado sangrar, la había observado como experimento, como caso de estudio. Y Diego, Dios, Diego, sus manos temblaban tanto que el expediente cayó al suelo. Se agarró de la mesa para no colapsar. Su respiración salía en jadeos cortos, hiperventilando. El cuarto giraba. No, 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 no. Las palabras salían como letanía, negación desesperada. Lupita recogió el expediente, leyéndolo con expresión sombría. «María, ¿Diego estuvo enfermo por su culpa?» La voz de María subió histérica. «¿Mi hijo fue débil porque ese monstruo no me trató bien?» «No lo sé». Lupita habló con cuidado pero honestamente. «Es posible. Si perdiste demasiada sangre, si hubo complicaciones sin tratar, pudo afectar al bebé». El grito que salió de María fue animal, puro. Desgarró su garganta como vidrio. Se lanzó contra la puerta, golpeándola con los puños, las palmas, los codos. La piel se abrió, sangre manchó el acero. «¡Villalobos!», aulló. «¡Sal, cobarde! ¡Sal y dame la cara!». Los golpes del otro lado se detuvieron. El coro de ciguateteo se silenció. Por un momento eterno, solo existía el sonido de la respiración rasgada de María y el goteo de su sangre contra el suelo. Entonces la temperatura cayó en picada. El aliento de María se congeló. La puerta se abrió sola, lenta, chirriando. Ahí estaba él, el búho, Villalobos, sonriendo. «¿Me llamabas, querida?». María se lanzó contra él. Sus manos atravesaron su forma fantasmal, pero no le importó. Golpeó y golpeó, gritando, llorando, vaciando 3 años de dolor contenido. «¡Lo mataste! ¡Mataste a mi hijo! ¡Era solo un niño!». Villalobos no se movió. Dejó que sus manos lo atravesaran, observándola con esa sonrisa clínica.
No seas dramática. Tu hijo murió en un terremoto. Yo no controlo la geología. ¡Pero lo debilitaste! María retrocedió, jadeando. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? Ya te lo dije. Se encogía de hombros. Eras un caso de estudio excelente. Paciente joven, pobre, sin familia presente. Condiciones perfectas para observar cuánta pérdida de sangre puede tolerar el cuerpo humano antes de requerir transfusión. La frialdad en su voz era peor que cualquier tortura. ¿Y Diego? Un efecto secundario, no intencional. Limpió sus lentes de nuevo, ese gesto que María ahora odiaba con cada fibra de su ser, pero útil. Registramos cómo el déficit de oxígeno materno afecta el desarrollo neonatal. Contribuiste a la ciencia, querida. Deberías estar orgullosa. María no pensó, no planeó, simplemente se movió. Tomó la silla metálica y la lanzó contra la forma de Villalobos. La silla lo atravesó y golpeó la pared, abollándose. Pero la rabia en sus ojos hizo algo más. Algo cambió en el aire. Las ciguateteo aparecieron, todas, 53, rodeando a Villalobos en círculo cerrado. Y por primera vez, María vio miedo en el rostro del doctor. ¿Qué? Villalobos retrocedió, pero no había espacio. Los fantasmas se cerraron como trampa. Ella es una de nosotras. La voz vino de todas partes y de ninguna. El coro hablaba como uno. Tú la dañaste, como nos dañaste a nosotras. Yo no, fue diferente. Ella sobrevivió. Villalobos tartamudeó, su compostura desvaneciéndose. Su hijo no. Otra voz, esta individual, pertenecía a una ciguateteo que se adelantó. María reconoció su rostro de las fotografías. Guadalupe Sánchez, 19 años. Como no sobrevivió el mío, como no sobrevivieron los nuestros. Villalobos miró a su alrededor, buscando escape. No había ninguno. Ustedes están muertas, no pueden tocarme, soy igual que ustedes. No. Lupita se materializó junto a María, su forma más sólida que nunca. Tú nunca fuiste como nosotros. Nosotros cuidamos, amamos, nos sacrificamos. Tú solo tomaste, usaste, destruiste. «¡Salvé vidas!», gritó Villalobos. «Mantuve este hospital funcionando». Sobre los cadáveres de mujeres pobres. La voz de María cortó el aire como cuchillo. Se acercó, enfrentándolas sin miedo ahora. Mujeres que no podían defenderse, que confiaron en ti. La medicina requiere sacrificios. ¿Sacrificios? María estaba a centímetros de él ahora. Podía ver a través de su forma, ver el cuarto detrás, pero también veía algo más, la podredumbre en su alma. No eran sacrificios, eran asesinatos, sistemáticos, calculados. Su voz bajó, peligrosamente calmada. ¿Y tú, Diego? Un efecto secundario, no intencional. Limpió sus lentes de nuevo, ese gesto que María ahora odiaba con cada fibra de su ser. Pero útil. Registramos cómo el déficit de oxígeno materno afecta el desarrollo neonatal. Contribuiste a la ciencia, querida. Deberías estar orgullosa. María no pensó, no planeó, simplemente se movió. Tomó la silla metálica y la lanzó contra la forma de Villalobos. La silla lo atravesó y golpeó la pared, abollándose. Pero la rabia en sus ojos hizo algo más. Algo cambió en el aire. Las ciguateteo aparecieron, todas, 53, rodeando a Villalobos en círculo cerrado. Y por primera vez, María vio miedo en el rostro del doctor. ¿Qué? Villalobos retrocedió, pero no había espacio. Los fantasmas se cerraron como trampa. Ella es una de nosotras. La voz vino de todas partes y de ninguna. El coro hablaba como uno. Tú la dañaste, como nos dañaste a nosotras. Yo no, fue diferente. Ella sobrevivió. Villalobos tartamurrió, su compostura desvaneciéndose. Su hijo no. Otra voz, esta individual, pertenecía a una ciguateteo que se adelantó. María reconoció su rostro de las fotografías. Guadalupe Sánchez, 19 años. Villalobos miró a su alrededor, buscando escape. No había ninguno. Ustedes están muertas, no pueden tocarme. Soy igual que ustedes. No.
Lupita se materializó junto a María, su forma más sólida que nunca. Tú nunca fuiste como nosotros. Nosotros cuidamos, amamos, nos sacrificamos. Tú solo tomaste, usaste, destruiste. ¡Salvé vidas!, gritó Villalobos. ¡Mantuve este hospital funcionando! Sobre los cadáveres de mujeres pobres, la voz de María cortó el aire como cuchillo. Se acercó, enfrentándolas sin miedo ahora. Mujeres que no podían defenderse, que confiaron en ti. La medicina requiere sacrificios. ¿Sacrificios? María estaba a centímetros de él ahora. Podía ver a través de su forma, ver el cuarto detrás, pero también veía algo más, la podredumbre en su alma. No eran sacrificios, eran asesinatos, sistemáticos, calculados. Su voz bajó, peligrosamente calmada. ¿Y te saliste con la tuya porque elegiste víctimas que nadie extrañaría? Exacto. Villalobos recuperó algo de su arrogancia. Porque así funciona el mundo. Los débiles sirven a los fuertes. Siempre ha sido así. Ya no. María se volteó hacia la ciguateteo. Yo haré el ritual, leeré cada nombre, contaré cada historia. Miró a Villalobos directo a los ojos. Y cuando termine, el mundo sabrá lo que hiciste. Tu nombre será recordado no como médico, sino como el monstruo que eres. Algo cambió en la expresión de Villalobos. El miedo fue reemplazado por cálculo frío. Si haces eso, si liberas a estas cosas, señaló despectivamente a la ciguateteo, su dolor te consumirá. He visto intentos antes. Ninguno sobrevive a la manifestación completa. Mientes. Lupita dio un paso adelante. Nadie más ha intentado el ritual. Solo tú pudiste, y nunca quisiste. Porque sé lo que pasará. Villalobos sonrió, esa sonrisa de tiburón. El dolor combinado de 53 muertes agonizantes desgarrará su mente. Quedará catatónica. O peor, se unirá a ustedes. Atrapada aquí, otra víctima para mi colección. Estás tratando de asustarme. María se cruzó de brazos, aunque por dentro el terror sacudía cada hueso. Estoy siendo honesto por primera vez. Se acercó, su voz bajando a susurro conspirativo. Piénsalo, María. Tienes una oportunidad de salir, de volver a tu vida. Sí, es miserable ahora, pero está viva. Tienes opciones, puedes cambiar, rehacerte. Pero si haces esto, negó con la cabeza, no hay regreso. El ritual te marcará para siempre. Cargarás con estas 53 almas el resto de tu existencia. ¿Realmente quieres ese peso? La pregunta colgó en el aire. María miró las caras de la ciguateteo. Vio el sufrimiento congelado en sus expresiones. Vio la esperanza también, pequeña y frágil, brillando en ojos vacíos. Luego miró a Lupita. La enfermera fantasma asintió lentamente, dejándole saber que la elección era suya. Finalmente, María miró sus propias manos, manchadas de sangre, sucias, rotas, manos que no habían hecho nada significativo en 3 años, manos que habían dejado ir a su hijo. Quizás era hora de que agarraran algo. Mi vida ya terminó, dijo María en voz baja. El día que Diego murió, yo morí con él. Estos 3 años solo he estado esperando que mi cuerpo se dé cuenta. Levantó la vista hacia Villalobos. Pero si voy a morir de todos modos, que sea por algo que importa, que sea dándoles voz a las que nunca la tuvieron. Niña tonta. Villalobos retrocedió, pero la ciguateteo no lo dejaron pasar. Estás cometiendo un error. No. María sonrió, y fue la primera sonrisa genuina en años. Por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo algo bien. Las ciguateteos se movieron. Como uno, alzaron sus manos hacia María. No era amenaza, era bendición. El coro habló, hermana, hermana, hermana. Y María lo sintió, una conexión, como hilos invisibles tejiendo su alma con las de ellas. Dolor compartido, pérdida compartida, y algo más, propósito compartido. Lupita tomó la mano de María, su toque era frío pero firme. Una vez que comiences, no puedes parar, ¿entiendes?
No importa cuánto duela, cuánto terror sientas, debes leer hasta el final, o todos quedaremos atrapados en un limbo peor que la muerte. Entiendo. Verás sus muertes, las sentirás, como si te estuvieran pasando a ti. Entiendo. Y Villalobos tratará de detenerte, usará tus miedos, tus recuerdos, todo lo que pueda contra ti. Entiendo. María apretó la mano de Lupita. ¿Cuándo empezamos? Ahora, antes de que cambies de opinión. Lupita se volvió hacia la ciguateteo. Llévenla al piso de maternidad, preparen el espacio. Los espíritus asintieron, se separaron, formando un pasillo. Guadalupe, la joven de 19 años, extendió su mano hacia María. Esta vez, cuando María la tomó, era sólida, fría como hielo, pero sólida. «Gracias», susurró Guadalupe, «por vernos». Lágrimas quemaron los ojos de María. «Yo también fui invisible, sé lo que se siente». Caminaron juntas por el pasillo. Las otras ciguateteo las seguían en procesión silenciosa. Lupita iba al frente, iluminando el camino con su presencia fantasmal. Atrás, María escuchó el grito frustrado de Villalobos, pero no miró atrás. Subieron escaleras. 1, 2, 3 plantas. El edificio se sentía diferente ahora, no amenazante, sino expectante, como si cada pared, cada viga, cada azulejo roto estuviera conteniendo el aliento. Llegaron a una puerta doble oxidada. Un letrero colgaba torcido, Maternidad, piso 4. Lupita se detuvo antes de abrirla. Más allá de esta puerta está donde la mayoría murieron, donde su dolor es más fuerte. Miró a María. Última oportunidad de retroceder. María negó con la cabeza. Ábrela. Lupita empujó las puertas. El cuarto era enorme. Había sido una sala de partos múltiple, ahora destrozada. Camillas volcadas, equipo médico oxidado, manchas oscuras en el suelo que María no quería identificar. Pero lo más impactante era el techo. Había colapsado parcialmente durante el terremoto, dejando un agujero irregular por donde entraba luz de luna. Era hermoso y aterrador a la vez. En el centro del cuarto había una mesa de metal. Sobre ella, 53 expedientes apilados prolijamente. Las ciguateteos se dispersaron por el cuarto, tomando posiciones junto a las camillas, como si recordaran dónde habían estado cuando murieron. «Siéntate». Lupita señaló una silla frente a la mesa. «Y comienza». María se sentó. Tomó el primer expediente. Sus manos temblaban. ¿Solo leo? ¿En voz alta? Lee su nombre completo, su edad, las circunstancias de su muerte. Lupita se colocó detrás de ella. «Y cuando termines con todas, hay una parte final, pero ya te diré cuando lleguemos ahí». María respiró profundo. Abrió el primer expediente. Guadalupe Sánchez Torres, 19 años, fecha de defunción 23 de septiembre de 1985. Su voz resonó en el cuarto vacío, clara y fuerte. Y el ritual comenzó. Las palabras fluyeron. María leyó la primera muerte, hemorragia posparto no tratada. Cesárea sin anestesia adecuada, sufrimiento de 6 horas antes del fallecimiento. Cuando terminó de leer, sintió algo, una ola de dolor que no era suyo, pero que ahora llevaba. Se dobló sobre la mesa, jadeando. «Continúa», urgió Lupita, «no pares». María tomó el segundo expediente. Rosa María Torres Delgado, 23 años, fecha de defunción 27 de septiembre de 1985. Infección por instrumentos no esterilizados, septicemia, muerte lenta y agonizante. El dolor se duplicó. María gimió, pero siguió leyendo. Verónica Castillo Medina, 31 años, fecha de defunción 2 de octubre de 1985. Uno tras otro, los expedientes se convirtieron en borrón de nombres, fechas, formas de morir. Cada uno añadía otra capa de dolor, náusea, horror, pero María no se detuvo. 10 expedientes, 15, 20. Su voz se hacía ronca, las lágrimas corrían libremente. Las ciguateteos se acercaban con cada nombre leído, sus formas haciéndose más sólidas, más reales. 30 expedientes, 40. El dolor era insoportable ahora. Sentía como si su cuerpo se desgarrara desde adentro, como si estuviera muriendo 53 veces simultáneamente. «No puedo», susurró después del expediente 42.
Sí puedes. El coro de la ciguateteo la envolvió. Estás tan cerca, tan cerca. Villalobos apareció entonces, materializándose entre María y los expedientes restantes. Detente ahora, todavía puedes salvarte. Quítate. María lo atravesó con la mirada. Morirás con ellas, tu mente se quebrará. Ya estoy rota. Tomó el expediente 43, ahora quítate de mi camino. Leyó. Villalobos gritó, tratando de interrumpirla, pero su voz no podía silenciar la de María. La ciguateteo formaron un escudo, manteniéndolo alejado. 45, 48, 50. 3 expedientes quedaban. María los tomó todos, sus manos apenas podían sostenerlos, sangre goteaba de su nariz, el esfuerzo de cargar tanto dolor estaba destruyendo su cuerpo. Pero leyó. 51, 52, y finalmente, con voz que apenas era susurro. Carmen Guadalupe Hernández Ruiz, 58 años, fecha de defunción 19 de septiembre de 1985. Lupita. El último expediente era el de Lupita. María levantó la vista. La enfermera fantasma lloraba sonriendo. Gracias, susurró. Por fin alguien dijo mi nombre. El cuarto explotó en luz. La luz no era blanca ni dorada, era plateada, fría, como luz de luna pero intensa como relámpago. Llenó cada rincón del cuarto, cada grieta en las paredes, cada sombra. Y en esa luz las ciguateteo cambiaron. Sus formas espectrales se solidificaron. Ya no eran sombras aterradoras con vestidos ensangrentados. Eran mujeres, reales, completas. María las vio como habían sido antes de morir. Guadalupe con su sonrisa tímida y vientre redondo. Rosa María con trenzas largas y manos fuertes de trabajadora. Verónica con arrugas de risa alrededor de los ojos. 53 mujeres, cada una única, cada una hermosa en su humanidad recuperada. Y Lupita, Dios, Lupita, ya no era el fantasma cansado, era una mujer de 58 años en su uniforme impecable de enfermera, sonriendo con calidez que iluminaba todo su rostro. Lo lograste, dijo, su voz clara y fuerte. Les diste voz, les diste existencia. María no pudo responder. El dolor en su cuerpo era absoluto. Sentía como si cada célula estuviera en llamas. Sangre corría de su nariz, sus oídos. Sus manos temblaban violentamente sobre la mesa. Pero todavía falta algo, continuó Lupita, arrodillándose frente a ella. El ritual no está completo. Necesitas hacer una cosa más. ¿Qué? La palabra salió como graznido. Lupita señaló el centro del cuarto. Las 53 mujeres se habían reunido en círculo, dejando un espacio vacío en el medio. Y en ese espacio apareció algo, un pozo. No un pozo, una grieta en la realidad misma, oscura y pulsante. Ahí es donde el dolor ha estado atrapado durante 30 años. Lupita ayudó a María a levantarse. Cada movimiento era agonía. Toda la rabia, el sufrimiento, la injusticia. Se acumuló, se concentró, se pudrió. Y ahora necesita ser liberado. ¿Cómo? Tienes que entrar. Las palabras cayeron como sentencia. María la miró, segura de haber escuchado mal. ¿Entrar en la grieta? Es la única forma. Alguien vivo debe llevar el dolor al otro lado, liberarlo al mundo de los vivos. Solo entonces podremos encontrar paz. Lupita apretó sus manos. Pero María, será peor que todo lo que has sentido hasta ahora. Será como morir 53 veces, rápido, condensado, brutal. ¿Y si no sobrevivo? Entonces quedas atrapada con nosotras, y el ritual falla, y todo esto habrá sido en vano. María miró la grieta. Desde su profundidad brotaba un sonido, gemidos, llantos, gritos. El coro de dolor no procesado. Su cuerpo entero le gritaba que corriera, pero algo más fuerte la mantenía en pie. Diego, susurró, si hago esto, ¿lo veré? La pregunta sorprendió a Lupita. Su expresión se suavizó. No lo sé, niña. Los niños van a otro lugar, un lugar mejor. Pero tal vez, si liberas tu propio dolor, podrás dejarlo ir finalmente.
María asintió. Eso era suficiente. Caminó hacia el círculo de mujeres. Ellas se apartaron, reverentes. Guadalupe le tocó el hombro al pasar. «Eres más fuerte que cualquiera de nosotras», susurró la joven. «Por eso fuiste elegida». María llegó al borde de la rieta. El abismo la llamaba con voz de 1000 agonías. Respiró profundo una última vez. Olió el aire de la Ciudad de México filtrándose por el techo roto. Smog, tortillas quemándose en alguna parte lejana, lluvia próxima. Olía a vida. Y saltó. La caída no tuvo fin. María atravesó capas de oscuridad, cada una golpeándola con una muerte diferente. Sintió el cuchillo del cirujano cortando sin anestesia. Sintió la hemorragia vaciándola de sangre. Sintió la infección devorando sus órganos. Sintió a su bebé muriendo dentro de ella. Una y otra vez. 53 versiones de agonía destilada. Gritó hasta que su voz se quebró. Lloró hasta que no quedaron lágrimas. Y cuando pensó que no podía soportar más, cayó en algo sólido. Era un cuarto. No, el cuarto. El quirófano donde todo había comenzado. 1981. María estaba en una camilla, viendo su propio parto desde fuera de su cuerpo. Se vio a sí misma más joven, asustada, empujando, mientras las enfermeras gritaban instrucciones. Y ahí estaba Villalobos, joven, vivo, con su bata blanca impecable, observando, tomando notas, no ayudando. «Interesante caso», decía a un residente. «Observa cómo el cuerpo compensa la pérdida de sangre. No intervengas todavía, dejemos que llegue un poco más cerca del límite». La María en la camilla sangraba, tanto. El charco bajo ella crecía. «Doctor, necesita transfusión ahora», urgía una enfermera. «En un momento, quiero ver hasta dónde puede llegar». La María del presente sintió furia ardiendo en su pecho. Caminó hacia Villalobos, sabiendo que era memoria, que no podía cambiar el pasado, pero necesitaba confrontarlo. «Me usaste», dijo, «como rata de laboratorio». Villalobos se volvió, sus ojos se ensancharon. De alguna forma podía verla. «¿Cómo? Esto es mi memoria, no puedes estar aquí. Soy parte de tu crimen, siempre he estado aquí». María señaló a su yo más joven. «¿Valió la pena? ¿Tus observaciones científicas valieron el debilitar a mi hijo? Fue por el bien mayor». No había bien mayor. El grito de María sacudió la memoria. Las paredes parpadearon. «¿Qué es solo tu ego, tu ambición, tu completa falta de humanidad?» La escena cambió. Ahora estaban en otro quirófano. Guadalupe en la camilla, gritando, sus 19 años evidentes en su rostro aterrorizado. Villalobos cortando sin anestesia suficiente. La chica gritaba y gritaba. «Ella rogó que pararas», dijo María, lágrimas corriendo por su rostro. Rogó. Otra escena. Rosa María convulsionando por la infección. Villalobos observando, cronómetro en mano. Marquen el tiempo de progresión de septicemia. Otra. Verónica desangrándose. Instrumento excelente para enseñar a los residentes dónde no cortar. 53 escenas. 53 asesinatos médicos. Villalobos en el centro de cada uno, tomando notas, enseñando, experimentando. María lo enfrentó en cada memoria, y con cada confrontación sintió algo cambiar. El dolor no desaparecía, pero ya no la controlaba. Lo estaba procesando, transformándolo. Finalmente, las memorias se detuvieron. María y Villalobos estaban solos en un vacío blanco. «¿Qué eres?», preguntó él, genuinamente confundido. «¿Cómo puedes estar aquí? Soy lo que tú nunca fuiste». María caminó hacia él, y por primera vez Villalobos retrocedió. «Soy alguien que ama más de lo que odia, que elige recordar en lugar de olvidar, que da voz en lugar de silencio. Eso no significa nada. El mundo no cambia porque recuerdes unos nombres». «Tal vez no». María se detuvo frente a él. «Pero esas 53 mujeres ya no están solas en la oscuridad. Ya no son estadísticas olvidadas. Alguien sabe lo que les pasó. Alguien lo dirá». Sonrió. «Y tu nombre quedará ligado al de ellas. No como doctor,
como verdugo. Algo quebró en la expresión de Villalobos. María vio miedo real. No puedes, la gente olvidará. Tal vez, pero ellas no, y yo no. María extendió su mano. De sus dedos brotaron hilos de luz, conectándose con 53 puntos en el vacío. Estamos conectadas ahora. Su dolor es mi dolor. Su historia es mi historia. Y las cargaré hasta que el mundo las escuche. Los hilos de luz se volvieron cadenas, se envolvieron alrededor de Villalobos, apretando. «¿Qué haces?», gritó, tratando de liberarse. «Tu castigo». La voz no era solo de María, era el coro de las 53, hablando a través de ella. «Estarás atada a nosotras para siempre. Cada vez que alguien diga nuestros nombres, sentirás nuestro dolor. Cada vez que alguien cuente nuestras historias, revivirás tu crimen. No habrá olvido, no habrá escape, hasta que el último eco de tu nombre se desvanezca de la tierra». Villalobos gritó. Las cadenas lo jalaron hacia abajo, hundiéndolo en el vacío. Su grito se desvaneció en la distancia. Y María estaba sola. El vacío blanco se transformó. Ahora era un cuarto pequeño, familiar. Su departamento en Tlatelolco, antes del terremoto. Diego estaba ahí. María sintió que su corazón se detenía. Su bebé, su niño. Tenía 4 años, como la última vez que lo vio. Jugaba con su carrito en el suelo, haciendo sonidos de motor. ¿Diego? Su voz se quebró. Él alzó la vista. Sonrió. Esa sonrisa que había vivido en las pesadillas y sueños de María durante 3 años. «Hola, mami». María cayó de rodillas. Las lágrimas la cegaban. Extendió sus brazos, pero se detuvo. ¿Era real? ¿Era cruel ilusión? ¿Eres tú? ¿De verdad? Diego se levantó, dejando el carrito. Caminó hacia ella. Sus pasos eran silenciosos pero sólidos. Se paró frente a ella, tan pequeño, tan perfecto. «Estoy bien, mami. No me dolió. Fue rápido, y después desperté en un lugar bonito, con abuelita y con otros niños. Lo siento». Las palabras salieron como inundación. «Lo siento tanto, mi amor. Debí protegerte, debí quedarme en casa, debí...». «No». Diego puso sus manitas en las mejillas de María. Estaban cálidas. «No fue tu culpa. El doctor malo te lastimó, y la tierra tembló. Pero tú no hiciste nada malo». Sus ojos, enormes y oscuros, la miraban con sabiduría imposible para un niño. «Necesito que lo creas, mami. No fue tu culpa». María lo abrazó, lo apretó contra su pecho, sintiendo su solidez, su calor, su realidad imposible. Olía a champú de manzana y leche tibia, exactamente como lo recordaba. «Te extraño tanto», sollozó contra su cabello. «Cada día, cada minuto». «Lo sé». Diego se apartó un poco para verla. «Pero ya no puedes seguir así. Estás viviendo como fantasma. Pero tú no estás muerta, mami. Todavía tienes vida». Señaló hacia afuera, donde la luz comenzaba a filtrarse. «Tienes cosas que hacer, historias que contar. Esas señoras te necesitan». «Pero si las ayudo, si sigo viviendo, se siente como traicionarte, como dejarte ir». «No me estás dejando ir», Diego sonrió. «Siempre voy a estar aquí». Puso su mano sobre el corazón de María. «Pero necesitas dejarme descansar. Y tú necesitas vivir, de verdad vivir, no solo existir». María asintió, incapaz de hablar. Diego la besó en la frente, un gesto tan tierno que rompió algo dentro de ella, algo que había estado petrificado durante 3 años. «Te amo, mami. Siempre». Comenzó a desvanecerse, su forma haciéndose luz. «Ahora ve, termina lo que empezaste». «Te amo». María estiró su mano, tratando de tocarlo una vez más, para siempre. La luz lo consumió, y María supo, con certeza absoluta, que esta era la despedida real, la que nunca había tenido, el cierre que su alma había estado rogando. Lloró, profundo, limpio, liberador. Y cuando las lágrimas finalmente cesaron, sintió algo nuevo. No felicidad,
No todavía, pero paz, el inicio de ella. María abrió los ojos, estaba de vuelta en el cuarto de maternidad, en el centro del círculo. Las 53 mujeres la rodeaban, sonriendo. Ya no había dolor en sus rostros, solo gratitud. «Lo hiciste». Lupita se arrodilló junto a ella, ayudándola a sentarse. «Liberaste el dolor, liberaste a todas». María miró sus manos, seguían ensangrentadas, pero el dolor físico había disminuido a un nivel manejable. Se sentía vaciada, pero también llena, como si hubiera descargado una tonelada de peso y reemplazado con algo más ligero. Propósito. Villalobos, atado, castigado, ya no puede hacernos daño. Lupita sonrió. Gracias a ti. Las mujeres comenzaron a desvanecerse. Una por una, se volvían luz plateada que subía por el agujero del techo hacia el cielo nocturno. Cada una se despidió con una sonrisa, un asentimiento, un gesto de mano. Guadalupe fue la última. Se acercó a María, besó su mejilla. «Hermana», susurró, «gracias por vernos», y desapareció. Solo quedó Lupita. La enfermera miró a María con orgullo maternal. «También es hora de que yo me vaya. Ya no hay razón para quedarme. Espera». María se puso de pie tambaleándose. «¿Qué hago ahora? ¿Cómo cumplo la promesa? ¿Cómo hago que el mundo las recuerde?». Lupita señaló la mesa. Los 53 expedientes seguían ahí, pero ahora había algo más. Una grabadora de cassette vieja, de las que María no había visto en años. «Cuenta sus historias. Grábate leyendo los nombres, los detalles, todo». Se acercó a María tomando sus manos por última vez. Y luego encuentra a alguien que las escuche. Un periodista, un activista, un cura, alguien que ayude a amplificar sus voces. ¿Y si nadie me cree? Soy indigente. Nadie escucha a los indigentes. Entonces haz que te escuchen. Lupita apretó sus manos. No será fácil, pero ya demostraste que puedes hacer cosas imposibles. María asintió. Miró alrededor del cuarto destrozado. El hospital que había sido tumba ahora se sentía diferente, más ligero, como si la oscuridad hubiera sido ventilada. ¿Qué pasará con el hospital? Permanecerá vacío, pero ya no estará embrujado. Lupita comenzó a brillar, su forma haciéndose transparente. Tal vez algún día alguien lo reconstruya. Tal vez se convierta en algo bueno. Un centro para mujeres, un refugio. ¿Quién sabe? Sonrió. Pero esa ya no es mi historia. Es la tuya. La enfermera se desvaneció como humo de incienso. Su última palabra flotó en el aire. Vive. María estaba sola en el cuarto vacío. La luz de luna entraba por el techo roto, iluminando la mesa con los expedientes. Se acercó lentamente, cada paso una declaración de intención. Tomó la grabadora. Milagrosamente funcionaba. Presionó grabar y comenzó a hablar. Mi nombre es María Dolores Ramírez. Es 18 de febrero de 1988 y tengo una historia que contar. En realidad, tengo 53 historias, de 53 mujeres que murieron en este hospital. Habló durante horas, leyó cada nombre, cada detalle. Su voz se hizo ronca, pero no paró. Cuando el cassette se llenó, encontró otro. Y otro. No sabía de dónde venían, pero estaban ahí, como si las ciguateteo les proveían. Cuando finalmente terminó, el amanecer comenzaba a filtrarse por el agujero del techo, rosa y dorado, pintando el cuarto destrozado con belleza inesperada. María empacó los cassettes en una bolsa plástica que encontró. Guardó los expedientes originales también. Evidencia, prueba, voz. Salió del cuarto. Los pasillos del hospital ya no daban miedo. Estaban vacíos, silenciosos, pero no hostiles, solo tristes, un monumento al dolor procesado. Encontró la salida. La puerta principal, sellada durante años, se abrió con un empujón. María salió a la calle. El aire frío de febrero la golpeó, pero esta vez lo recibió con gratitud. Olía a ciudad despertando. Pan recién horneado, diésel, humanidad. Estaba viva, realmente viva, por primera vez en 3 años. Miró hacia atrás al Hospital Santa Cruz.
Se veía como lo que era, un edificio abandonado, cicatrices del terremoto aún visibles. Pero María sabía la verdad, sabía lo que había pasado adentro, y ahora tenía la responsabilidad de asegurar que otros también lo supieran. Apretó la bolsa con los cassettes contra su pecho. No las olvidaré, prometió al edificio, a los fantasmas que ya no estaban, a las 53 mujeres que finalmente descansaban. El mundo sabrá sus nombres. Caminó hacia la calle, hacia el amanecer, hacia su nueva vida. No tenía idea de cómo haría lo que prometió, pero lo haría, porque 53 mujeres habían confiado en ella, y porque Diego le había dicho que viviera. Era hora de empezar. 8 meses después, octubre de 1988, María Dolores se despertó antes del amanecer, como todos los días desde que dejó las calles. El cuarto era pequeño, apenas cabía el catre, una mesa plegable y una caja de plástico con su ropa, pero tenía techo sólido, paredes sin moho y una ventana que dejaba entrar luz real. Era el cuarto de servicio en la parte trasera de la iglesia de San Hipólito, prestado por el padre Germán a cambio de que ella limpiara el templo 3 veces por semana. Se sentó en el catre, frotándose los ojos. Sus manos ya no temblaban como antes. La desnutrición había sido tratada en la clínica gratuita de la colonia, y aunque todavía estaba delgada, su cuerpo había recuperado algo de fuerza. Tenía 36 años, pero el espejo sobre el lavabo mostraba a alguien que finalmente estaba aprendiendo a envejecer con dignidad en lugar de solo deteriorarse. Se lavó la cara con agua fría de la jarra. Ni siquiera el agua helada la molestaba ya. Después de lo que había experimentado en el hospital, el frío físico era insignificante. Se vistió con su ropa limpia, jeans donados por la iglesia, una blusa de algodón azul remendada en los codos, zapatos que casi le quedaban bien. Se peinó el cabello, había crecido un poco, ahora le llegaba a los hombros, y se lo recogió en una cola simple. En la mesa estaba su tesoro, la bolsa de plástico con los cassettes y fotocopias de los expedientes. Los originales estaban guardados en una caja de seguridad en la parroquia, protegidos. Había tocado muchas puertas en los últimos 8 meses, periódicos que colgaban al escuchar que una exindígena traía historias de fantasmas, estaciones de radio que la echaban antes de que terminara de explicar, abogados que revisaban los documentos y negaban con la cabeza. 30 años es mucho tiempo. Los responsables probablemente están muertos. No hay caso. Pero María no se había rendido, porque cada noche, cuando cerraba los ojos, veía los rostros de las 53, escuchaba sus voces y recordaba su promesa. El avance había llegado hace 3 semanas. Una periodista joven de la jornada, Sofía Mendoza, recién graduada y hambrienta de historias reales, había escuchado su presentación completa en la cafetería de la colonia. No la interrumpió, no había puesto ojos en blanco. Había escuchado durante 3 horas, tomando notas, grabando, preguntando detalles. Esto es importante, había dicho Sofía al final, sus ojos brillando con la pasión que María reconocía, la necesidad de dar voz. Dame 2 semanas para investigar, verificar lo que pueda, y publicaremos. María salió del cuarto hacia la cocina común de la iglesia. El padre Germán ya estaba ahí, preparando café en una olla abollada. «Buenos días, hija», le sonrió, ese anciano de 70 años que había sido el único en creerle desde el inicio. «¿Dormiste bien?» «Soñé con ellas otra vez», respondió María, tomando la taza que él le ofrecía. Pero esta vez no era pesadilla. Estaban bailando. «Bien», el padre asintió. «Significa que están descansando. Tu trabajo está funcionando». María bebió el café amargo y fuerte. Le calentó el pecho. Sofía publica hoy. El artículo sale en la edición de la tarde. Lo sé. El padre sonrió más amplio. Ya compré 20 ejemplares para repartir en la colonia. Se acercó, poniendo su mano arrugada sobre la de ella.
Estoy orgulloso de ti, María. Lo que hiciste requirió más coraje que nada que haya visto en mis 40 años de ministerio. Las lágrimas quemaron sus ojos, pero esta vez eran buenas. Solo hice lo que ellas necesitaban, lo que yo necesitaba. Exacto. El padre le dio una palmadita. Y ahora desayuna. Tienes un día largo. La casa de mujeres de la colonia Guerrero te espera a las 9. María asintió. Esa era su otra labor, la que había comenzado hace 4 meses después de hablar con trabajadoras sociales del DIF. Una vez a la semana visitaba refugios para mujeres, víctimas de violencia, madres solas, trabajadoras sexuales escapando de explotación, y les contaba su historia. No la versión con fantasmas, esa era difícil de digerir, sino la versión humana. Cómo había perdido todo, vivido 3 años como invisible y encontrado propósito ayudando a otras invisibles. Las mujeres escuchaban. Algunas lloraban, otras asentían en silencio, reconociendo su propio dolor. Y siempre, al final, María les decía lo mismo. No están solas, yo las veo, y sus historias importan. Palabras simples, pero poderosas para quienes llevaban años sin escucharlas. A las 8:45, María tomó su bolsa. Ahora contenía también folletos de recursos para mujeres en crisis que el padre Germán había impreso y salió a la calle. La Ciudad de México hervía de vida mañanera, vendedores ambulantes pregonando tamales, estudiantes corriendo hacia el metro, madres jalando niños hacia la escuela. María caminaba entre ellos, ya no invisible. Saludaba a la señora de los elotes, al señor del puesto de periódicos, a la joven madre soltera de la esquina. Tenía una comunidad de nuevo, pequeña, frágil, pero real. El camino a la colonia Guerrero tomaba 40 minutos caminando. María no tomaba transporte, necesitaba el movimiento, la conexión con la ciudad. Pasó por la Alameda Central, donde había dormido tantas noches. Ahora veía con ojos diferentes, no solo como superviviente, sino como testigo. Cada indigente que veía tenía historia, dolor, humanidad que el mundo aprendía a ignorar. Se detuvo junto a una mujer mayor envuelta en cobijas, sentada contra una banca. «Buenos días, señora, ¿ya desayunó?» La mujer la miró con desconfianza, pero María reconocía esa mirada. La había tenido ella misma. «No tengo hambre», mintió la mujer. María sacó 2 tamales que había empacado de la cocina de la iglesia. «Yo tampoco, pero odio desperdiciar comida. ¿Me ayuda comiéndose uno?» La mujer dudó, luego asintió. Tomó el tamal con manos temblorosas. «Gracias, hija». «De nada». María le dio el segundo también. «Y si alguna vez necesita un lugar cálido, la iglesia de San Hipólito siempre tiene café y sopa los martes y jueves. Pregunte por María». Continuó su camino. Estos encuentros eran rutina ahora. No podía salvar a todos, el padre Germán se lo había advertido, pero podía hacer visible lo invisible. Podía recordarle a personas olvidadas que eran vistas. Llegó a la casa de mujeres, un edificio de 2 pisos pintado de amarillo chillón, con rejas en las ventanas pero flores en los balcones, exactamente a las 9. La coordinadora, Luz, la recibió con un abrazo. «Llegas justo a tiempo, hoy tenemos 5 nuevas, 3 con hijos, una casi no habla». «Está bien», María entró, «hablaremos de lo que necesiten hablar». Las mujeres esperaban en la sala común. Edades variadas, la más joven no tenía 20, la mayor rondaba los 50. Todas con esa expresión que María conocía íntimamente, agotamiento, mezclado con esperanza frágil. Se sentó en una silla plegable frente a ellas. «Mi nombre es María Dolores. Hace 8 meses vivía en las calles. Antes de eso perdí todo en el terremoto del 85. Mi hijo, mi hogar, mi vida». Hizo una pausa, sosteniéndoles la mirada. «Y lo que quiero decirles hoy es esto. No importa qué hayan perdido, qué les hayan quitado, qué se llevó la vida de ustedes. Todavía están aquí. Y mientras respiren, hay posibilidad de reconstruir». Y comenzó a contar. No la historia completa, esa la reservaba para cuando las conociera mejor, sino el corazón de ella, transformar dolor en propósito. Después de la sesión, María tomó una ruta diferente de regreso. Sabía a dónde iban sus pies antes de decidirlo conscientemente. Hacia el norte, hacia Buenavista, hacia el Hospital Santa Cruz.
No había vuelto desde aquella madrugada de febrero. Parte de ella temía que el edificio hubiera desaparecido, que todo hubiera sido alucinación producto del hambre y trauma. Pero cuando dobló la esquina, ahí estaba, sólido, real, las cicatrices del terremoto aún visibles en sus paredes agrietadas. La reja frontal seguía cerrada con cadenas, pero María conocía la entrada del sótano, la ventana rota por donde había entrado aquella noche. Nadie la había reparado. Se agachó y entró, su cuerpo moviéndose por memoria. El interior estaba exactamente igual, oscuro, húmedo, silencioso, pero diferente también. No había presencia opresiva, no había frío antinatural, solo vacío. Un edificio muerto, pero no embrujado. María encendió su linterna nueva, comprada con su primer pago por limpiar la iglesia, e iluminó el pasillo. Sus pasos resonaban, eco solitario. Subió las escaleras hacia el cuarto de maternidad, cada escalón una memoria. Llegó al piso 4. La puerta doble con el letrero maternidad seguía ahí. La empujó. El cuarto estaba bañado en luz de tarde que entraba por el techo colapsado. Polvo flotaba en los rayos como purpurina dorada. Las camillas volcadas, el equipo oxidado, todo intacto. Pero la mesa en el centro, donde había leído los 53 nombres, había desaparecido, o nunca había existido. María caminó al centro del cuarto, cerró los ojos, escuchó. Nada, solo el viento silbando por las grietas. ¿Están en paz?, preguntó al vacío. No hubo respuesta, pero María sintió algo, calidez en su pecho, como abrazo desde adentro. Sí, estaban en paz. Sacó un objeto de su bolsa, una vela votiva de vidrio rojo. La había comprado en el mercado esa mañana. La encendió en el centro del cuarto, protegiendo la llama del viento con su mano. Por Guadalupe Sánchez, Rosa María Torres, Verónica Castillo, comenzó a decir los nombres, todos 53, memoria perfecta. Y por Lupita Hernández, gracias por confiar en mí. Espero estar haciéndolas sentir orgullosas. La llama de la vela danzó, proyectando sombras cálidas en las paredes. María se quedó ahí 10 minutos, simplemente respirando, recordando. Luego se levantó, dejó la vela ardiendo y salió. En la calle, justo afuera de la reja del hospital, una mujer joven esperaba, embarazada, con vientre grande. Miraba el edificio con expresión extraña. «Disculpe», dijo cuando vio a María, «¿usted salió de ahí?» «Sí». María se sacudió el polvo de los jeans. «¿Por qué?» «Es que...» La joven dudó. «Sé que suena loco, pero tuve un sueño. Una mujer mayor, con uniforme de enfermera, me dijo que viniera aquí, que encontraría ayuda». El corazón de María se aceleró. ¿Cómo era la mujer? Cabello gris en chongo, lentes, amable. La joven se frotó el vientre. Me dijo su nombre, pero lo olvidé. ¿Lupita? ¿Lupe? María sonrió, lágrimas picándole los ojos. Lupita Hernández. Sí, ese. La joven la miró esperanzada. ¿La conoce? Necesito ayuda. El padre de mi bebé me corrió. No tengo dónde ir. María tomó su mano. Te conozco, y conozco un lugar. Comenzó a caminar guiándola. Hay una casa para mujeres en la colonia Guerrero y una iglesia en San Hipólito. Ambas te recibirán. ¿De verdad? De verdad. María apretó su mano. Ya no estás sola. Mientras caminaban, María miró atrás al hospital una última vez y juró ver una figura en una de las ventanas rotas del cuarto piso, una mujer con uniforme de enfermera levantando la mano en despedida. Lupita seguía cuidando, incluso desde el otro lado. María llevó a la joven, se llamaba Perla, a la casa de mujeres. Luz la recibió inmediatamente, ya acostumbrada a las llegadas inesperadas que María traía. «Otra oveja perdida que encontraste, ¿eh?», bromeó Luz mientras preparaba té para Perla. «Las ovejas perdidas se encuentran entre sí», respondió María. Se quedó hasta asegurarse de que Perla estuviera instalada. La joven lloró de alivio cuando vio el cuarto limpio, la cama con sábanas frescas, el baño funcional. Cosas simples que significaban todo para quien no tenía nada. «Gracias», susurró Perla, abrazándola. «No sé qué habría hecho si no te hubiera encontrado. Habría sobrevivido». María le acarició el cabello. «Pero no tienes que hacerlo sola». Al salir de la casa, el cielo ya oscurecía. María compró el periódico en el puesto de la esquina, La Jornada, edición vespertina. Con manos temblorosas lo abrió. Ahí estaba. Página 7. No era portada, pero estaba.
Fantasmas del 85. La negligencia médica que mató a 53 mujeres. Por Sofía Mendoza. El artículo ocupaba toda la página. Fotografías de los expedientes, los nombres listados, la historia contada con respeto, detalle, urgencia, y un recuadro al final. Esta investigación fue posible gracias al testimonio y documentación proporcionados por María Dolores Ramírez, sobreviviente del terremoto del 85 y testigo de la tragedia oculta del Hospital Santa Cruz. Su coraje para dar voz a las olvidadas merece nuestro reconocimiento. María se sentó en una banca, el periódico temblando en sus manos. Lo había logrado. Las 53 tenían voz, sus nombres estaban impresos, sus historias contadas, el mundo sabía. No cambiaría lo que les pasó, no las traería de vuelta, pero las sacaba de la oscuridad. Una mujer mayor se sentó junto a ella en la banca, también leyendo la jornada. Terrible, ¿no?, comentó señalando el artículo. 53 mujeres, ¿y nadie supo durante 30 años? Terrible, concordó María, pero ahora sabemos y podemos asegurarnos de que no vuelva a pasar. Cierto, la mujer dobló el periódico. Ojalá hubiera más personas como esa María Dolores, valiente. María sonrió, sin revelar su identidad. Creo que hay muchas, solo necesitan razón para hacerlo. María regresó a la iglesia cuando las estrellas ya punteaban el cielo. El padre Germán la esperaba con cena, sopa de fideo y tortillas calientes. Comieron juntos en silencio cómodo, él dándole espacio para procesar el día. Después, María subió a la azotea de la iglesia. Era su lugar favorito. Desde ahí se veía la ciudad entera, millones de luces parpadeando en la oscuridad, cada una representando una vida, una historia, un mundo privado. Se sentó en el borde, piernas colgando. El viento nocturno revolvía su cabello. En su regazo tenía el periódico, abierto en la página 7. Pensó en Diego, ya no con el dolor agudo que la había perseguido 3 años, sino con ternura dulce, amor que permanecía pero ya no destruía. Él había encontrado paz, y ahora ella también. Pensó en las 53 mujeres, en Guadalupe con su sonrisa tímida, en Rosa María con sus manos fuertes, en Lupita con su compasión inquebrantable. En las otras 50, cada una única, cada una valiosa. Y pensó en todas las otras invisibles, las mujeres en refugios, las que dormían en calles, las olvidadas por sistemas, familias, sociedades. Todavía había tanto por hacer. Pero por primera vez en años, María no se sentía abrumada, se sentía equipada. El dolor no había desaparecido, nunca desaparecería completamente, pero lo había transformado, lo había convertido en puente entre su sufrimiento y el de otras, y en ese puente había encontrado razón para seguir caminando. Miró las estrellas. En algún lugar, más allá de la luz contaminada de la ciudad, Diego jugaba con su carrito. Las 53 mujeres descansaban finalmente. Y ella, María Dolores Ramírez, vivía. No solo existía, vivía. Con propósito, con comunidad, con esperanza de que cada persona que tocara, cada mujer en refugio, cada indigente en calle, cada alma olvidada, recibiera el mensaje que ella había tardado 3 años en escuchar. Eres vista, tu dolor importa, tu historia merece ser contada. Y mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, habría alguien dispuesto a hablar. El ciclo de silencio estaba roto. Si esta historia te movió el alma, compártela con alguien que necesite recordar que ningún dolor es insignificante, que ninguna vida es invisible, y que siempre, siempre hay posibilidad de transformar la oscuridad en luz. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿quién es esa persona invisible en tu vida que merece ser vista? ¿Tu vecino sin hogar? ¿La mujer que limpia tu oficina? ¿El familiar del que todos se olvidaron? Porque tal como María aprendió, dar voz a los olvidados no solo los transforma a ellos, nos transforma a todos. Y recuerda suscribirte para más historias que tocan el alma y nos recuerdan nuestra humanidad compartida.
porque al final todos llevamos dolor, pero cuando lo compartimos, cuando lo transformamos en compasión, ese dolor se convierte en nuestro superpoder. Hasta la próxima historia, y recuerda, alguien necesita que lo veas hoy. Sé esa persona que mira.